Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Hemos escuchado, queridos amigos, los 6 primeros versículos del capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús llama a los 12, les concede autoridad y los envía a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les da unas instrucciones muy precisas de cómo deben desarrollar su misión. A mí me recuerda este pasaje algo que nos cuenta el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, cuando Jesucristo llama a los 12 para constituirlos en un colegio. Dice que los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Bueno, pues en este capítulo 9 de San Lucas vemos cómo el Señor envía a los 12 a predicar. Es la primera experiencia misionera de los apóstoles. Y lo primero que nos llama la atención es que la misión de estos apóstoles es la misma que tuvo Jesús. Jesús hablaba siempre con autoridad, Jesús tenía potestad sobre todo espíritu inmundo y Jesús también curaba las enfermedades. Y Jesús anunció el reino de Dios. Todo esto es lo que los apóstoles tenían que hacer cuando salieron de aldea en aldea. En primer lugar, anunciar el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros y es lo primero que tenemos que buscar. Vosotros ante todo buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Ellos estuvieron con Jesús, como nos dice ese pasaje que he citado del Evangelio según San Marcos. Los apóstoles vieron cómo Jesús curó a la suegra de Pedro, cómo curó al paralítico, cómo pronunció aquel sermón de la llanura que lo llama San Lucas con las bienaventuranzas. Ellos fueron testigos de cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. También le vieron perdonar a una pecadora arrepentida. Escucharon la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara. Con sus propios ojos vieron cómo Jesús calmaba la tempestad o dejaba libre al endemoniado de Gerasa. Ellos estuvieron con él y lo aprendieron todo de Cristo. Ahora era el momento de que ellos continuaran y fueran colaboradores en la misión del mismo Señor. Fueron investidos de autoridad y el Señor les concedió hacer signos para que la proclamación del reino de Dios pudiese llegar a todos aquellos a los que Él les enviaba. Pero tenían que tener en cuenta que esta predicación debían hacerla desde un estilo nuevo, desde la pobreza absoluta. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. El Señor les llamaba a una confianza absoluta en la providencia divina y a una confianza también en aquellos a los que eran enviados, para que pudieran ser también objeto de la hospitalidad de Dios que cuida siempre de sus hijos y de la hospitalidad de los hermanos que se convierten en instrumentos de Dios para acoger a aquellos que les son enviados como heraldos o mensajeros del Evangelio. Pero ojo, porque el Señor también les previene de que no siempre su mensaje será bien recibido. Por eso les dice: si alguien no recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Y confiados en la palabra del Señor, los apóstoles se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando a los enfermos que les iban presentando en todas partes. Queridos amigos, la misión del Señor, Él se la transmite a los apóstoles, y los apóstoles también han transmitido a la Iglesia esta misión. La han transmitido a sus sucesores, que son los obispos, pero también la han transmitido a todo el pueblo de Dios, que de manera solidaria tenemos que llevar adelante la misión de Cristo, que es la salvación. Por eso, queridos amigos, confiemos en la palabra del Señor, fiémonos de la providencia, reestrenemos este estilo nuevo de Jesús: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Seamos una iglesia pobre para los pobres, para que los pobres sean evangelizados. Y tengamos también la humildad de ser acogidos y también de ser acogedores con los que nos anuncian el Evangelio. El Señor nos pide que nos pongamos en camino. Hay mucho que hacer, hay muchos rincones donde todavía tiene que resonar
el Evangelio de Cristo, el reino de Dios ya está entre nosotros. Y ese reino de Dios es Cristo Jesús.